Gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos a todos. Voy a pedirles el favor que por favor cierren sus micrófonos para tener un sonido aceptable. Quienes quieran prender su cámara lo puedan hacer, no hay ningún inconveniente. Y les explico un poquito la mecánica. Como son muchas las personas que se van a conectar, son varias, entonces no conectamos para hacer preguntas en video o en audio, sino que a través del chat pueden hacer sus preguntas y como moderador se lo transmito a nuestros invitados. Entonces, bienvenidos a todos. Entonces, quiero inicialmente pedirle a cada uno de nuestros invitados, de nuestros panelistas, que se presente su nombre, cuánto hace que conoció el eneagrama y su tipología ya la conocemos, pero si conocen su subtipo, que nos hablen de su subtipo y cualquier otra cosa corta. Las preguntas que hacemos las contestamos brevemente para tener la posibilidad de mayor número de preguntas. Entonces, María Mer, bienvenida, un placer. Quiero anotar una cosita. Hoy en particular tengo el orgullo de presentar a tres grandes profesores y maestros de eneagrama, como son Jorge Mendoza, Lucía Inserra y María Mer Duque, maravillosos profesores, maestros de eneagrama y adicionalmente en las enseñanzas de Gerardo Smeldi, de Magia del Amor. Y pues no se quedan atrás mis otros dos invitados, que son Paola Hernández y Pedro Moreno, que tienen una trayectoria muy amplia de trabajo tanto con eneagrama como con Magia del Amor. Entonces, María Mer, bienvenida. Gracias, Germán. Bueno, como lo saben, mi nombre es María Mercedes Duque y pues conozco de eneagrama, pues da hasta pena decirlo, pero hace como más de 20 años. No soy tan vieja. ¿Desde que eras muy niña? Era muy... Mi tipología, pues se sabe, soy un 4. Mi subtipología es sexual. Entonces, pues bienvenidos a todos y aquí estamos para servir. Gracias. Gracias, María Mer. Lucía, bienvenida. Gracias, Germán. Un placer de compartir este espacio, por la invitación. Bueno, mi nombre es Lucía Inserra. Yo voy a deschavar más mi edad porque hace 26 años que conozco, empecé con el eneagrama cuando no se traía ni siquiera el nombre a la Argentina de una monja española, y de haber estudiado y leído después a Pangrassi y a Rohr, que eran de Italia y de Alemania. En el año 96 fundo la Universidad de la Conciencia, porque venía ya yo con un trabajo de arte y vida interior, y después hice una carrera de antropología vincular, y sentía que el proceso más maravilloso del ser humano era la transformación de la conciencia. El eneagrama cambió mi vida y cambió la vida de miles de personas, porque me he dedicado a trabajar con la persona, con el proceso interior. Y esto era cuando no había ni coaching, ni counselor, ni nada, eran entrevistas personales. En el año 2000 fundo la Fundación Centro Argentino de Eneagrama. En el 2001 queda registrada en la IEA, y en el 2009 voy a la IEA a dar temas de investigación de antropología en el eneagrama, como los opuestos complementarios, los ejes de equilibrio, los dilemas metafísicos, y ahí tengo el placer de que me invitan a Colombia, a lo que era en ese momento la IEA de Colombia, y conozco a Germán, y a partir de ahí empezó una hermandad y un cariño inmenso con toda la gente que realmente se dedica al eneagrama en Colombia. Hoy en día la Universidad de la Conciencia abre el espacio a todos los profesionales que quieran trabajar sobre el desarrollo de la conciencia, y hoy lo llamo eneagrama sistémico. No me voy a presentar desde los subtipos, sino desde acá, porque el eneagrama sistémico es como uno se mueve, como si fuera una espiral,
una dinámica espiral en la evolución de la conciencia. Entonces soy un 4, con mucho 2, con mucho 1, con mucho 4, con mucho 8, que es mi opuesto complementario, mis caminos de crecimiento, con 5, que es otro de mis ejes, y así vamos armando esta cartografía del alma. Muchas gracias, Lucía. Paulita, bienvenida. Hola, yo pues, me llamo Paola Hernández, conocí el Enneagrama hace 18 años por medio de Germán, peleé mucho con él, pero bueno, yo te quiero ya mucho. Igual que Lucía, a mí el Enneagrama realmente me cambió la vida totalmente. Ahorita estaba en un taller con Germán y alguien decía, si no estoy mal era Pedro y Germán decían que si no fuera como por ese autoconocimiento estarían muy posiblemente muertos. Yo pienso que a mí me pasa lo mismo. A mí el Enneagrama me salvó la vida, tanto que me lo tatué, pues lo tengo tatuado en mis brazos tatuados, porque me parece que es una herramienta absolutamente poderosa y absolutamente hermosa de autoobservación. Pues mi eneatipo es 4, con una ala 5 muy marcada, creo que de este panel soy la más tímida e introspectiva, pero pues no, aquí estoy y estoy muy feliz de la invitación. Muchas gracias, Germán. Gracias, Paulita. Muy bien. Ahora, Jorge Mendoza desde México. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Germán, por crear este espacio, ¿no? Y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, yo estoy conectado desde la Ciudad de México. Conocí el Enneagrama hace exactamente 20 años, en el año 2000, en una propuesta vivencial que tuvo sus raíces, sus orígenes en Colombia, en Bogotá, ¿no? De la mano de la propuesta de Gabriel Castro, ¿no? Y ahí fue donde tuve la oportunidad de un poco más adelante conocerte, Germán, ¿no? Un par de años después del año 2000, participando de esta propuesta que pues entiendo que ha tocado el corazón, las mentes y el cuerpo de muchísimas gentes, ¿no? No solamente en Colombia, sino en muchos países aledaños, ¿no? Cruzando inclusive mares, ¿no? Realmente para mí significó un cambio muy importante. Yo, hablando un poco de edades también, bueno, en ese momento era muy joven, ¿no? Hace 20 años, ahora un poco menos, y en ese momento me impactó mucho. Pero es verdad que con esa edad tan joven he tenido que aterrizarlo, he tenido que bajarlo mucho al cuerpo y a mi experiencia diaria, ¿no? Para realmente acercarme esa filosofía o esa teoría que en principio me atrajo muchísimo por la propia tipología, por ser 4, ¿no? Que nos atrae mucho el misterio, la profundidad, la búsqueda del autoconocimiento, ¿no? El poder encajar todas las piezas de ese gran rompecabezas llamado yo. No, ahí estamos en esa búsqueda eterna de poder conseguir, lograr armar ese rompecabezas y me ayudó muchísimo, pero es verdad que a lo largo de estos 20 años pues he tenido que ir aterrizando y todo ese conocimiento que recibí originalmente volverlo carne. Encantado de compartir con todos ustedes y de compartir lo que ha sido esta experiencia maravillosa durante estos 20 años. Muchas gracias, Jorgito. Y bueno, y finalmente, Pedro Moreno. Bienvenido, Pedro. Germán, muchas gracias. Qué rico encontrarse estos, María Mer, Jorgito. Creo que somos mellizos o gemelos, pero de diferente madre. Siento cada vez que lo he abrazado y lo he visto muy especial. Sí, me identifiqué en el enneagrama con el punto 4, un ala 3 muy dominante. Reconozco perfectamente mi recorrido por todo el mandala, como decía Lucía, porque pues todos andamos dentro de todos, pero la casa donde se sale y se entra es el punto. Su tipo sexual, digamos que la descripción gráfica o escénica sería como que la vida era una cosa de grises donde no sabía dónde era arriba, a los lados o abajo. Esa era mi vida. Y yo pensaba que era colorida, y un día también de la propuesta de Gabrielito con el viajero, apareció una puerta. En ese escenario de grises y algunos colores, apareció una puerta. Y eso ha sido enneagrama para mí una herramienta
que me mostró que había una puerta, pero me tocaba, a mí me la mostraban, pero me tocaba a mí abrirla, y fue espectacular. Y luego aparece otro hecho sincrónico muy hermoso, que es que al abrirla, alguien vino y me mostró un camino, y es la herramienta de magia, pero también había que caminarlo, ¿no? Para poder verificar esa información tan increíble. Así que estas dos cosas, más otras cositas que fueron presentándose, me han permitido decir hoy en día que en el momento más duro, estos 20 años que han sido 20 años muy duros del año 99, que viví la experiencia de Enneagrama, hubo momentos fuertes en la experiencia, pero ninguno, yo no lo cambio, por más fuerte que haya sido, que el mejor que yo creía de antes, ¿no? Cuando el mundo era grises y algunos colores imaginarios, ilusorios. Ha sido absolutamente gratificante y vivo, le decía ahorita a una amiga, vivo perennemente agradecido, ¿no? Agradecido hoy, cada instante. Gracias, 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 gracias. Solamente quiero decir gracias cada instante por todo lo experimentado, por todo lo Listo. vivido. Muchas gracias, Pedro. Bueno, como mecánica vamos a aprovechar al máximo este panel de lujo. Voy a hacer una serie de preguntas y vamos a tener un minuto para contestarlo. Con eso vamos a tener un flujo mayor y vamos a salir todos beneficiados porque vamos a aprender mucho de personas que son un ejemplo de autoconocimiento y de trabajo interior. Primera pregunta, María Mer. ¿Qué fue para ti lo más fácil y lo más difícil de identificarte con una tipología 4? Bueno, yo pienso que para mí lo más difícil fue verme como del común. Es decir, cuando yo creí que era alguien especial, única, diferente, y darme cuenta de que todo lo que yo era estaba descrito como en los libros, eso me golpeó durísimo, porque yo en mi adolescencia tenía un letrero gigante en mi cuarto que decía, haz lo tuyo, sé realista, eres única. Y entonces para mí encontrarme con que habían otros iguales a mí me golpeó muy duro. Okay. ¿Qué fue lo más fácil? Quizás identificarme con las emociones, ¿no? Porque como uno es experto en las emociones, navegar en ellas, entonces, pues, ubicarme dentro de la emocionalidad fue bastante fácil. Ok. Lucía, para ti. Uy, bueno, lo más fácil cuando lo estaba preguntando antes, cuando leí por primera vez y vi el 4, dije, esa soy yo, ¿cómo me describen? Era como que me reencontraba, estaba en casa. Y realmente fue algo, fue como cuando digo que el día que descubrí mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia mí. Bueno, fue eso, fue como una alegría de que ahí estaba reunido. Y ahí empecé una investigación inmensa. De mí misma, ¿no? Una exploración, una indagación y un chequeo de esto que decía del 4. Lo que más me costó, porque estaba pasando por una etapa difícil emocional, es reconocer los altibajos emocionales. Esta parte emoción de la sensibilidad que todos nos atraviesa, que hay una entrega tan grande donde uno pone el ser en lo bueno y en lo malo, en los conflictos y en las alegrías, y que todo te haga tan vulnerable. De hecho, estaba pintando, haciendo poesías, creando programas nuevos para dar, y fue un momento en donde dije, bueno, no, acá tengo que encontrar un proceso más interior y no tanto de estar sacando hacia afuera, ¿no? Creo que ahí fue más un trabajo hacia adentro y reconocer que tenía que lograr ese equilibrio emocional que no estaba en ese momento teniendo. Ok, muchas gracias, Lucía. Paolita, cuéntanos. Lo más fácil, lo más difícil. Lo más difícil para mí fue reconocer que era como igual a mucha gente, aunque sigo pensando que no soy tan igual a mucha gente. Pero lo que más me costó es que yo creía que yo era una persona supremamente perfeccionista. De hecho, cuando estábamos en el momento de la identificación, mis ojos se iban para el 1. O sea, yo realmente sentí que era una tipología 1. Pues obviamente estaba tapando ese darme cuenta de que me habitaba y de esa esencia de abandono que en realidad en mí sí fue muy marcada.
Digamos que eso fue lo más difícil. Lo más fácil para mí fue reconocer esas emociones, ese vaivén de emociones que durante un trayecto de mi vida muy largo me costó mucho entender y que, ya fue como si me abrieran las puertas del paraíso y yo, ya entendí por qué es que soy así, un día no, un día sí, un día no. Creo que eso ha sido lo más fácil. Ok, muchas gracias. Jorge. Bueno, a mí lo que más fácil se me dio fue el poder mirarme, el poder llegar a casa, un poco como dice Lucía, ¿no? Realmente mi subtipo es el social, realmente es el subtipo de 4 que aparece reflejado en los libros comúnmente, ¿no? Entonces es la descripción general del eneatipo 4 y realmente yo poder mirarme en este espejo, sentirme reconocido, sentirme comprendido finalmente, que había alguien que me comprendía, que había alguien que de alguna manera sentía, pensaba, miraba la vida igual que yo, bueno, eso me hizo encontrar un sitio en el mundo, ¿no? Entonces eso de entrada para mí fue algo que recibí y que me hizo sentir muy bien. Lo que más me conflictuó y hasta la fecha sigue siendo un aspecto muy importante a trabajar, es el hecho de darme cuenta que soy adicto a las emociones intensas y muchas veces, particularmente en la relación de pareja, cuando la relación está demasiado estable, tiendo a meter ruido a la relación, tiendo a meter un poco de estrés, tiendo a hacer movimiento, a hacer algo como para que esto se agite y haya intensidad emocional. Eso por un lado puede ser en algunos momentos muy interesante, muy divertido y en otros momentos puede fastidiarte mucho la vida y puede fastidiarle mucho la vida a quien está compartiendo contigo. Muchas gracias, Jorge. Pedro. Cuando Gustavo Mejía me entrevistó para el taller, no duré medio segundo, me pregunta, ¿qué es lo que más te molesta ver en los demás? La mediocridad. La mediocridad. Y entonces darme cuenta, lo más duro, darme cuenta, yo empecé a oír y dije, pero ¿cómo puedo ser yo mediocre? No, eso es que ni siquiera le puse cuidado. Hasta que un año después de haberlo hecho, un día me di cuenta de que yo medio amaba, medio trabajaba, medio me comprometía, medio vivía, que era la significación total de la mediocridad. Eso fue brutal, brutal, brutal. Entonces me acordé de aquella entrevista previa al y dije, wow, eso me movió mucho el piso. Y lo más fácil, digamos, fue que, aunque antes yo no veía, yo sentía una dimensión muy interesante, porque yo me metí de alguna forma inconscientemente adentro, más sin embargo, después de Enneagrama, es como estar en una oscuridad y de pronto se ilumina con colores de vitrales y es más hermoso que Chartres o Notre Dame o Colonia o la Sagrada Familia, era una catedral. Saber que había un mundo interior, eso para mí fue fascinante y ver que allá había, que aparte de esto que yo tocaba, ¿no? Que había un mundo interior y que yo ya lo podía reconocer. Eso para mí fue un regalo del universo invaluable. Ok. Paola, y para todos, alguien alguna vez me regaló una de las definiciones más hermosas de melancolía que yo haya escuchado. Y la definición de melancolía fue que la melancolía era la dulzura de la tristeza. Por favor, esa definición ya no la pueden dar. Entonces, cada uno me va a dar su definición de melancolía. Para los que nos están escuchando, la melancolía es la motivación, la fijación de la estructura de personalidad 4. Paulita, tu definición de melancolía. La melancolía es un estado, es que es muy difícil, hermano. Para mí la melancolía es un estado como de tristeza con felicidad, de tristeza adornada, pero adornada bellamente, pues tiene como un montón de matices y de colores. A mí me gustan mucho los colores, entonces para mí la melancolía es como un montón de colores. Entonces hay momentos de melancolía que es como feliz, entonces el color puede ser como más amarillo con naranja. Y hay momentos de melancolía que de verdad estoy muy mal y muy triste, entonces es un color así como azul grisáceo, horrible, por cierto. Pero... Okay. Pero esa es como mi definición de melancolía, todo un arcoíris. Ok, Jorge, tu definición de melancolía.
Bueno, le llamábamos dulce melina, inclusive, Germán, ¿no? Para mí la melancolía tiene rostro y cabello de mujer, definitivamente, ¿no? Es verdad que, al menos en mi experiencia personal, lo asocio con algo eh, que pone, que de alguna manera me hace vibrar, ¿no? Que me conecta con aspectos eh, que despiertan dentro de mí cierta creatividad, Germán. A mí, yo la melancolía la asocio con un día nublado, con un día que puede estar iniciando a llover, pero que al mismo tiempo puedo tener a mi lado una buena taza de café o de chocolate y estar disfrutando y estar paladeando esta sensación, ¿no? El problema que tiene esto es que fácilmente puede llevarte a un estado en el cual comienzas a percibir la vida sin sentido, que las cosas no valen para nada y que es mejor pues acabar con esto de una sola vez, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que yo le miro. Digo, por un lado, me conecta con aspectos en los cuales me sensibilizo, ¿no? Y puedo sacar a flote esa creatividad que tengo, pero si no tengo cuidado con ello, me puede conectar con una sensación de vacío muy fuerte y que puede terminar relativamente mal. Perfecto. María Mer. Bueno, para mí la definición de melancolía es como ese dolor de mundo profundo que a veces ni siquiera tiene una razón especial, pero que me conecta con lo más trascendente de mi ser, ¿ves? Y me hace tener una sensibilidad por absolutamente todo. Ok, Pedro. Bueno, primero fue también, un día yo estaba de vacaciones donde un amigo y que vamos a la playa, una playa espectacular, el sol, de hecho el escenario, y yo debajo de una cobija, una sábana, con la cortina cerrada, y hasta ese momento yo no tenía ni idea de cuántas veces había vivido eso mismo antes, ni siquiera era consciente que era melancólico. Hoy, yo hace mucho tiempo, ¿no? Y no, ya ni la espero, hace mucho tiempo, la verdad es un buen tiempo ya ahí, en que dejé la adicción. También, ¿no? ¿Cómo voy a escribir? Porque era facilísimo escribir, pues conectado con eso. A veces, no sé ahora si en algo la extraño, ¿no? Porque era interesante, había algo allí en esos péptidos, en las neuronas, había algo chévere que no se vive de otra manera sino de eso, pero yo creo que es un estado muy, muy digno de vivir cuando toca vivirlo. Okay. Y ojalá los disfrutaran cuando lo estén viviendo. Ok, Lucía. Uy, cuando dijiste la melancolía, lo primero que me salió, ahora voy a decir así espontáneo, después digo, es el anhelo por lo inefable para mí la melancolía. Y es tan ese anhelo que es inalcanzable, porque es lo inefable, justamente. Entonces, hay algo del mundo interior, de la riqueza interior, que aspirás y es como si no llegaras en esta vida, ni con este plano, ni con esta energía. Entonces, es como eso esa tristeza del alma, le llamo yo, en donde hay una necesidad de conexión con algo más. Cuando eso lo traducís a la experiencia personal y a la vida cotidiana, muchas veces se traduce en lo que tenés no te alcanza, ¿no? Hay algo que te falta. Falta en una pareja, falta en una realidad, falta en un trabajo. Y también eso hace que uno a veces se apegue al pasado y vea el pasado mejor de lo que realmente sucedió. Es como que uno se olvida y tiene la melancolía de ese pasado, cuando en realidad lo que nos lleva verdaderamente la melancolía, por lo menos mi experiencia de hoy, es decir, este presente es el verdadero y aquí está todo lo que somos y necesitamos. Ok, muy bien. Siguiente pregunta para Jorge y para todos si desean contestarla. Jorge, ¿existe la felicidad? Sí, por supuesto que existe. Pero fíjate que puede ser el gran peligro, particularmente para el tipo 4.
el hecho de, como comentaba Lucía, esa sensación de que falta algo, ¿no? Falsa carencia le llaman algunas personas. A mí esa palabra me confrontó muchísimo, porque es cierto, es un error, es un pensamiento incorrecto que tenemos. Ni siquiera es un pensamiento, es una sensación. Es como venir defectuoso de fábrica, como si faltara algo, pero que no logramos encontrar. O sea, pasamos 20, 30, 40 años buscando esa piececita que falta, que lograría completar el rompecabezas y entonces sí sentirme yo bien, ¿no? Y en esa búsqueda de esa pieza nos perdemos la felicidad, nos perdemos el momento presente, nos perdemos el gusto por disfrutar lo que tenemos, ¿no? Precisamente esa búsqueda de lo inefable, esa búsqueda de la razón última de nuestra existencia en este planeta es lo que nos lleva a desconectarnos de las pequeñas cosas que tenemos al lado, que realmente ahorita con lo que estamos viendo en la pandemia nos damos cuenta que esas pequeñas cosas son lo que realmente valen la pena, ¿no? La pareja, los hijos, los padres, los hermanos, ¿no? El salir a caminar a un parque, una buena conversación, una copa de vino, un café, un mate, etcétera. Entonces, eso es lo que muchas veces nos perdemos nosotros en la búsqueda de lo grandilocuente, de lo inefable y de lo que no está presente y en la búsqueda eterna de la felicidad en esto. Pedro, gracias Jorge. Pedro y luego María Mer. Absolutamente verificado. La felicidad es realmente el estado natural de cuando a medida que cada día caminamos un poco más, ¿no? a que sea la luz por la cual trabajo cada día y ya no para mí, ¿no? Sí, la felicidad lo he podido experimentar, lo he podido vivir y mi respuesta es totalmente sí, ¿no? Porque está todo. Ya a veces yo hace 8 meses sufrí una pérdida fuerte en este plano y ya ese dolor se maneja, se transmuta, se trasciende, pero ya no se deja a sufrimiento y ya se comprende la situación vivida sin alimentar una carga de tristeza ni nada, ¿no? Con mucho respeto y mucha valoración de cada situación. Entonces empieza uno a agradecer lo vivido porque también me permite caminar un pasito más hacia donde yo me imagino que pueden ir las cosas pensando en esa felicidad plena, que todo lo que suceda a mi alrededor refuerce mi felicidad finalmente. Ok. María Mer, gracias Pedro. Bueno, yo sí pienso que al inicio, cuando uno es un 4, dijéramos, más básico, uno como que no logra alcanzar esa felicidad, ¿no? Como decían, hay una carencia, hay un saboteo en las relaciones, hay una cantidad de cosas y uno siempre está como yo, ¿por qué no puedo tenerlo todo? ¿Por qué no puedo ser feliz? Pero yo pienso que una de las cosas más hermosas que le da a uno el eneagrama, y esa es la invitación y la promesa del eneagrama, es ir descubriendo, por ejemplo, que fue lo que me pasó a mí personalmente, ir descubriendo que tristeza no es sinónimo de no ser feliz. Es decir, que yo podía estar melancólica, podía estar triste y aprender a manejarla, aceptarla, abrazarla y darme cuenta que cuando estoy en esos estados profundos es cuando mejor pinto, cuando mejor hago cosas de arte y cuando yo veo esa expresión que te proporciona esa sensibilidad. Wow, yo digo, hoy yo hice esto, ¿a qué horas hice esto? Esto es maravilloso. Y eso como que te da la vuelta, ¿no? Y entonces es también saber que esa tristeza que a veces lo hace a uno caminar en el borde del abismo, pues es maravilloso porque es que también te lleva a un conocimiento profundo de ti mismo. Y entonces eso te hace comenzar a tener unas escaleras para salir adelante. Pero realmente en mi camino el mayor descubrimiento fue ese, que no teníamos que vincular la tristeza o la melancolía con el no ser feliz. Podemos ser feliz y podemos estar absolutamente melancólicos. Qué belleza. Muchas gracias, María Mer. Pau. Yo coincido con María Mer. Uno puede estar melancólico, pero estar muy feliz. Y digamos que a lo largo de los años, y creo que estos últimos años, y ya ahora que entré a mis 40, eso me he encontrado que la felicidad está en cosas muy pequeñas que tenía al lado
y que no era consciente de ellos. No, la pandemia me lo ha forzado, obviamente, pero me di cuenta de eso hace mucho tiempo. Y digamos, mis gatos, yo tengo 3 gatas y mis 3 gatas me dan felicidad. Ahora que soy tía, pues mi sobrina es mi felicidad más grande. Poder ver a mi mamá, poder estar con mi hermano y no cosas, porque en un momento pensé que la felicidad me lo daban cosas muy grandes, o que la felicidad era lo que yo veía en otros que yo no tenía, y no, no es así. Hoy sí soy mucho más feliz de lo que era hace 20 años. Gracias. María Mer, mencionaste ahorita algo y me gustaría que ampliaras ese concepto, porque se supone que ustedes son los campeones de eso, autosaboteo. ¿Qué es eso del autosaboteo? Bueno, ese es como, yo lo diría, yo no sé si es porque yo tengo una fuerte ala 5, pero hay un miedo profundo de muchas veces perder lo que tenemos, o el aburrimiento por la misma rutina. Puede generarse por muchas variantes, pero incluso cuando uno está feliz, absolutamente feliz, uno dice, qué aburrimiento esto, ¿no? Como que cambiemos la película. Y entonces es como un toma y dame cuando uno está bien en una relación, por ejemplo, entonces de pronto como que todo marcha bien, y eso que mencionaba Jorge, esa adicción a las emociones alteradas, es terrible, ¿no? Eso mismo lo hablaba Gerardo. Entonces es uno mismo con sus propios cuentos que uno empieza a sabotearlo todo. Eso está demasiado perfecto. Entonces hagamos algo. Y uno se aprende como una rutina de toma y dame. Entonces uno golpea al otro y el otro se va. Y de pronto cuando uno dice, bruto, se fue, lo voy a perder, esto es horrible, no lo puedo perder, vuelve uno y lo enlaza, y vuelve uno y lo amarra. Y esto es un continuum terrible. Ok, gracias. Lucía. Bueno, sobre la felicidad yo te puedo decir que siento la palabra felicidad como plenitud. Es decir, cuando siento felicidad, siento plenitud. Y esta plenitud tiene que ver con algo, con un trabajo interno, no tiene que ver con algo de afuera que me haga feliz. Esto lo he aprendido ahora, obviamente, y esta plenitud tiene que ver también con el amor, ¿no? Con una dimensión del amor. Ahora, si yo pienso en mí como persona, de joven fui muy alegre, muy feliz. El eneagrama, en el camino de crecimiento, uno evoluciona al uno, todo 4 evoluciona al uno, pero después hay un anhelo del alma de todo 4, que es el 7, y que es la alegría. Entonces, esta alegría sí es hacia afuera, esa alegría sí es compartir con otros, es disfrutar, es expresarse, es cantar, es bailar, y yo he visto que en eso, una de las cosas que había dicho Jorge antes, es esa alegría muchas veces es intensidad, y también te pone en un estado de arriba o abajo, porque así como estás muy intensa y muy alegre, después podés volver a caer, ¿no es cierto? Cuando la alegría es externa. Entonces, ahí hago una diferencia entre la felicidad hacia afuera y hacia el compartir, que es maravilloso, y esa plenitud interna que puede convivir con la soledad, puede convivir con una tristeza y se hace fuerte en el dolor. Esa es una de las claves. Y lo que le dijiste a Marimer sobre el autoboicot, hay un tema que para mí el autoboicot es algo que aún quisiera resolver, aún, ¿no? Y lo veo en todos 4 que atiendo. Pero ¿sabes cuál es el mayor autoboicot que veo a esta altura? Que no nos creemos el potencial creativo que tenemos. Es tan intenso, tan fuerte, esto que decía ella, hacemos algo y decís, uy, esto salió de mí, uy, esto hice. A mí voy a decir algo que realmente me pasa hoy. Desde el año 2000 yo trabajo en empresas, y hoy, sin haber seguido administración de empresas, sin nada, he creado y he trabajado desde el 2000 ahora en programas, en corporaciones multinacionales, que yo digo, ¿cómo salió esto? ¿Cómo armé un programa de esta manera? ¿Cómo pude con todo? Si yo me miro, digo, la verdad que no sé quién fue lo que lo hizo, porque yo no. Entonces, ahí está el mayor boicot, creo, ¿no? A la pura potencia de uno, en donde hay una autoestima
en donde creo que no lo creemos. Y ahí viene, a veces, muchas veces, como tirarnos abajo, no creer, creemos que es el otro mejor que uno, cuando no lo reconocemos. Gracias. Y no estoy hablando de ser, perdón, y una cosa, no estoy hablando de ser única o no, porque desde este lugar que lo hablo, ya entiendo que todos tenemos una nota única y especial, ¿no? Porque si no hay entre el ego, y el ego sí quiere ser único y diferente. Muy bien, gracias. Jorge. Qué vulgar ser exitoso, Germán. O sea, ser exitoso es el común, ¿no? Es verdad que en gran parte, o probablemente en todos los cuatro, existe una historia triste, una historia que nos contamos a nosotros mismos desde muy pequeñitos, ¿no? ¿Y cómo comienzan las historias tristes? Pues bueno, había una vez un pequeño que pues tuvo muchos infortunios, le iba muy mal, etcétera. Y entonces, un poco más adelante, Germán, cuando nosotros brillamos, cuando nosotros somos exitosos, como que hay una voz que te habla y que te dice, a ver, espera, porque eso no se corresponde con la historia que tú te has venido contando. Y entonces como que hacemos algo para regresar nuevamente a ese guión que ya tenemos nosotros prehecho de nuestra vida, de nuestra historia, ¿no? Una historia en la cual las cosas cuestan mucho trabajo, en la cual no necesariamente eres tan brilloso o tan exitoso como en este momento se te presentan las circunstancias, ¿no? Y entonces nos sentimos muchas veces más cómodos en esta situación complicada, pero que por otro lado también está llena de muchas emociones. Ok, muchas gracias. Pedro. Tu micrófono está apagado, Pedro. ¿Puso un mensaje? No, disculpa. Esta era la firma que yo usaba. Hay una P y una M, Pedro Moreno. Y debajo había una línea así, pero eso lo tengo pues desde los 16, 17 años. Esa línea que hay abajo ondulada, pues si la vemos aquí es la ciclotimia, ¿no? Ajá. La adicción completa a la emocionalidad. Entonces eran épocas de mucha prosperidad y quiebras absolutas, ¿no? De momentos históricos y momentos infinitos de vergüenza. Todo, ¿no? ¿Entiendes? Una adicción, como ha escrito Jorge, que nos hace mantener eso. Entonces, en esa montaña rusa, el yo-yo que narraba ahorita María Mer, soltar a la persona y se la va a perder, y volverse el abandonador, ¿no? Que es una forma de permanente también garantizar de que no llegue la plenitud, ¿no? Que no llegue porque es que al final, pues la línea debe ser sencillamente esto, ¿no? La línea debe ser ecuánime, el punto cero, el punto neutro, el punto del amor, donde todo el aquí, el presente. Entonces, cualquier cosa en función de cambiar esa línea y empezar a crear esa onda, no hay mejor entrenador para cualquier experiencia que una personalidad 4 en destino 4. Ok, muchas gracias. Paola. Bueno, yo reúno un poco lo que todos dicen. El autosaboteo es ligándolo un poco a eso de ser felices, esa incapacidad que tenemos a veces como de ser felices, porque a mí me pasa mucho en el tema de relaciones, cuando estoy con la persona que me gusta, que quiero, que tiene como esas similitudes a mí, pues encuentro cualquier cosa, cualquier pendejadita chiquita con tal de hacer que la relación no funcione, porque pues estoy demasiado feliz, entonces tengo que estar triste, pues obvio, porque pues así tengo mayor emoción, mi alma se siente más emocionada, mi ego se siente más emocionado, más que mi alma. Y me pasa también lo mismo que decía Lucía, yo hago cosas y a veces no me creo que hago las cosas y lo junto a una persona que escribió ahorita en el chat y es que nos dicen que somos buenos o que hacemos cosas buenas o que somos exitosos y también no me lo creo, entonces también hago cositas para poder que no se vea, que es mejor seguir siendo diferente, rara, a mí me gusta la palabra rara. Bueno, voy a hacer
como ya nos queda poco tiempo, voy a tratar de unir dos preguntas en una. Esto tiene que ver con las relaciones. Entonces, las dos preguntas en uno van estos. ¿Alguna vez varias personas, porque me ha pasado mucho que varias personas que tienen la fortuna de compartir la vida con un tipo 4 me dicen lo siguiente: mira, es que yo a veces no sé cómo cogerla, si con guantes de seda, con pinzas, con alicates, con pellizcos, no sé, no sé cómo coger a un 4. Esa sería la primera. Y la quiero hacer doble en lo siguiente. ¿Qué tips le darían ustedes a una persona que viva con un tipo 4, que comparta la vida con un tipo 4? La persona que quiera de ustedes. ¿Quién quiere responder? Lucía. Bueno, en Argentina esa palabra es fuerte, porque es literal. En castellano. Hay un tema. Hay una sensibilidad muy expuesta en el vínculo y hay una necesidad de ser único para el otro, para la pareja. Y el 4 tiene una búsqueda de un ideal, es decir, el ideal de persona. Entonces tiene lo mismo que antes decía de esto de la búsqueda de lo inefable. Esa persona para mí es tan ideal que no la veo en la realidad, no la veo en todos los días, no la veo no me gusta cuando se enoja, es decir, hay una parte de la emocionalidad que al 4 lo afecta, y le afecta mucho la agresión, es decir, las maneras, las formas, es como esto que vos decís, la delicadeza en los gestos, la delicadeza en las formas, en las maneras, pero claro, el 4 emocionalmente cuando reacciona también reacciona así, es decir, se está viendo en espejo. Sabemos, inclusive hoy por las neuronas espejo, que en los vínculos todos somos espejo. Entonces, es el asumir primero en uno toda esta energía también de potencia y de fuerza y de enojo, y de decir las cosas como las siento, pero también cuidar uno, el ser más empático con el otro, cuidar más uno a quién es el otro diferente a mí. Es decir, adaptarme también al otro, porque el 4 tiene un problema también que o se sobreadapta o somete al otro, o quiere ser individual y único y hacer la suya. Entonces, esto dificulta muchísimo en un vínculo, ¿sí? Porque la otra persona no sabe si llegar, cómo llegar. Y hay algo que para mí fue una llave vincular, y sobre todo a nivel pareja, matrimonial o vínculos más cercanos de amor, que es el ser escuchado. Un 4 puede tener algo en el estómago emocionalmente que está mal, pero si tiene un abrazo, tiene alguien que lo escucha, pero lo que lo escucha verdaderamente, porque el 4 capta cuando el otro es auténtico o no en esto, ¿no? Si te está escuchando y está haciendo otra cosa o está con el celular, ya sabés que no te está prestando atención. Cuando el otro está conectando con vos y vos podés expresar lo que sentís, eso se libera y crea una mayor intimidad. Y yo creo que las personas 4 buscamos la intimidad con los vínculos más cercanos. Buscamos la intimidad en el nivel que sea, ¿eh? Estoy hablando no solo de pareja, puede ser de hijos, de una amistad, y poder ser uno, que el otro te vea y te acepte como sos. Muchas gracias. Habías pedido un tip también, ¿no? Sí, sí. ¿Me lo dejás que Sí. charlen y después te lo digo al final? Sí, no hay problema. Muy bien. ¿Quién desea? María Mer y luego Pedro. Bueno, yo puedo decir que uno de los aspectos, por ejemplo, y lo puedo decir en mi vida, ¿no?, es la locura. Yo sigo teniendo como esos espacios de locura, ¿no? Y digo locura, pero hablando sanamente. Es decir, para mí, voy a decir una expresión que es francesa, pero que define mucho en cierta forma mi vida como 4. Y es que tengo el culo en 2 asientos. Entonces,
¿Qué significa eso? Yo sé que es una vulgaridad, pero para aquellos que son bien 4 me van a entender. En uno está el aspecto mundano, normal, ejecutivo, que tú haces, pero en el otro está el lado de locura, la parte mía hippie, la parte de todo lo esotérico, la parte diferente. Y yo tengo muchos círculos de amigos que son de los dos lados, y en los dos lados tengo que comportarme de cierta manera. Para mí, por ejemplo, una gran tips para una persona que conviva con un 4 es que pueda compartir con él estos mundos, que son muy diferentes uno de otro, ¿ves? Que son, por ejemplo, uno es de sentarse en la calle con una guitarra en la mano en un andén a lo hippie, vestido chabacano, como me dice mi hijo, yo nunca sé cómo vas a salir vestida, ¿ves? Entonces, es como compartir ese espacio de poder dormir en un pasto a la luz de la luna, en una completa locura. O el otro lado, ¿no? Ir a una fiesta muy elegante, muy bien puesto, muy fino, y es tener la posibilidad de compartir esos espacios, ¿no? Yo he tenido ciertos problemas, dijéramos, en relaciones por eso, porque o uno está en el mundo de acá o está en el otro lado, pero encontrármelo con que comparta todo eso es más complicado, ¿sí? Muchas gracias, María. Pedro. Gracias. Digamos que como estamos en este plano, básicamente es por relaciones, y las relaciones, pues, ahí está la mina para explotar, pues, cualquier cosa de emociones, las relaciones. Esto es, dicho, ¿qué otro Walt Disney si no participar en el Walt Disney de todos? Hay un aparatico que se llama el Steadicam, que yo se lo coloco a la cámara, y aunque yo me mueva, la cámara mantiene una ecuanimidad. O los gatos hidráulicos que se usan en estructuras para detectar el movimiento del terremoto y mantener el edificio equilibrando esas fuerzas. El 4, en función de emociones, con tal de garantizar emociones, pues todo lo contrario, es un amplificador de emociones, ¿no? Entonces, como siente mucho el dolor, quien está en dolor, siente increíblemente, es muy perceptivo, pues incrementa también. Si alguien viene ansioso, lo puedo llevar al nivel de la locura, ¿no? Y eso me ayuda a aumentar también mi ciclotimia. El 4 se considera cuatricéntrico. La concepción es que nadie siente como yo, ¿no? Nadie puede vivir esto tan profundamente como yo. Y eso da motivo, pues, a que sean calmas absolutas o tempestades totales. Y eso le toca, pues, vivirlo a ese otro. Ese otro es muy importante cuando empieza uno finalmente a darse cuenta de que uno no es el centro del universo, ¿no? Ni de las emociones ni de nada, y aparece ya un otro, y empieza uno a descubrir. Yo diría que la principal herramienta es cuando yo descubrí que había un otro, ¿no? Que había un otro allí, ¿no? Que inclusive pueda sentir más dolor que yo. Fue lo que experimenté ahorita, que había una persona que pueda sentir más dolor que yo ante un evento de la vida, ¿no? Otra circunstancia que observé bastante, lo que observé es que andaba yo poniéndole pulgadas, tubos de 10 pulgadas con todos, ¿no? Relaciones al máximo nivel con todos de emocionalidad. Y he aprendido que así debe ser. Hay personas que son para 3 pulgadas, hay personas que son para media, hay personas que inclusive hay que cortar. Pero yo tenía que cortar, como era tan intenso, tenía que cortar quemando las naves con drama, con arañazos, dejando heridas, ¿no? Porque no sabía priorizar en el nivel de relaciones y qué nivel de emocionalidad puedo tener con alguien o con otro, ¿no? Eso lo podría... Okay. Listo, gracias. Voy a interrumpir la secuencia de esta respuesta porque hay una pregunta que me parece muy importante que, por favor, ustedes, el que quiera, la pueda responder. La pregunta es, ¿los padres cómo pueden apoyar a un hijo 4? Paola, luego María Mer y luego Jorge. Uy, esta te la contesto porque mi mamá yo creo que ha sido la clave vital de mi vida para el apoyo del eneatipo 4. Uno, entendiéndola, o sea, comprendiendo, mi mamá es una tipología 2, o sea que imagínense, no fácil, ella sí, no fácil la situación. Ella lo que ha hecho toda su vida ha sido apoyarme desde muy pequeña y entender
esas emociones tan volátiles que yo tengo y no presionarme a hacer cosas o a sentir o a actuar de alguna manera simplemente porque yo estaba o triste o muy contenta o muy brava o muy aburrida. Eso es una. Y la otra, que es una palabra que ella me enseñó desde pequeña, que se le agradezco mucho y que también la tengo tatuada, y es libertad. Dejarla ser, dejar ser al niño, porque en ese boom también de emociones y de creatividad, pues muchas veces por estar diciéndole o por no entenderlo, pueden coartarle precisamente esa creatividad. Hablo desde mi experiencia, pues, sinceramente, Ok, no tengo hijos. gracias. Gracias. María Mer, y luego Jorge, Bueno, aquí hay algo y interesante, luego es Luisa, Lucía. que yo tengo una muy buena amiga que tiene un hijo 4 y yo tengo un hijo 6. Entonces, y ella es un 6, ¿no? Entonces compartimos mucho a nivel de educación y nos hemos dado mucho la mano en ese sentido, porque mi hijo es muy formal y yo no lo soy. Y mi hijo anhela una mamá formal que no tiene. Yo ni siquiera tengo un comedor en mi vida. Entonces, yo pienso que una de las cosas más importantes es dejar que el hijo 4 sea como quiere ser. ¿Por qué? Porque entre más le pones un límite, el 4 más se revela. Y se revela, si no tiene mucha información y muchas bases, se revela hacia lo peor, ¿no? Es decir, se puede revelar porque tenemos un lado, vuelvo y lo repito, como muy salido del normal de la sociedad, ¿no? Un lado, llamémoslo, no sé si alternativo, hippie, pero si a mí no me dejan expresar o no me dejan ser, es el lado mío rebelde, ¿sabe? Yo pienso que mi mamá lo hizo más por, dijéramos, perdón la expresión, por ignorancia, por no saber qué hacer conmigo, porque además fui la única de los hijos que perdió el año, un año escolar. Entonces, como que no sabía qué hacer, entonces ella decidió como soltarme, ¿ves? Y como entregarme al universo, porque no hay nada más que hacer. Ok, Están perfecto. allí cuando uno lo necesite. Listo, gracias. Jorge. Yo quiero retomar un poco lo que estaba escribiendo en el chat, Germán, y para mí dio en el clave María Mer, ¿no? Al decir que tenemos áreas o espacios bien distintos, ¿no? Y siento que es muy importante reconocerle ese espacio de expresión, ¿no? De locura, de caos, ¿no? Y que como padre seguramente no nos va a gustar nada, ¿eh? O sea, el que se pinte de verde, morado, azul y haga cosas que a lo mejor van completamente en contravía de lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Y yo quisiera complementarlo además, ¿no? O sea, por un lado, darle un espacio donde pueda expresarse y ser el mismo, pero también por otro lado, crear un espacio de estructura y invitarlo también. Decirle, oye, los lunes son lunes, nos levantamos a las 8 de la mañana, tenemos esto, te invito por favor a que me acompañes en esto y luego tendrás un espacio donde podrás hacer y hacer lo que tú quieras. Desde mi punto de vista, en ese equilibrio podría encontrarse un mejor apoyo para los hijos. Muchas gracias, Jorge. Lucía. Sí, yo he visto, por un lado he criado un hijo 4 de mi misma tipología, pero además lo veo mucho en las consultas que me hacen. Yo tuve una mamá 1 y lo primero que podría decir como a lo que afecta a un 4 es no lo critiques, no lo juzgues, lo invalidás. ¿Sí? Hay un tema de la autoestima en donde el 4 se repliega, se mete para adentro, se guarda, ¿sí? Y también guarda toda esa creatividad, porque en el potencial mayor del 4 es creativo. Y cuando hablan del chico que es dramático, o que el 4 es dramático, a veces no estoy de acuerdo con el drama, con lo que significa el drama. A veces me parece más dramático el 8 que el 4, y estamos ahí en el juego, ¿sí? Sino que un niño necesita expresarse, necesita habilitarse por los padres en lo que siente, que el padre le pregunte, ¿qué te pasó con esto? ¿Cómo te sentiste? O si ve a los padres gritar o enojarse, que se va a la pieza y se pone a llorar. Entonces, la crítica y la habilitación a la emoción y que pueda expresar esa emoción, digamos, son 2 puntos que me parecen fundamentales a tener en cuenta. Y por otro lado, hay algo que me parece fundamental también, cómo una mamá 4 de educar a un hijo 4, se dan estas sinergias en la padre o madre de la misma tipología. Entonces uno espeja sus sombras en su hijo o en su hija, y el hijo te espeja a vos sombras. Entonces ahí tenés que hacer
un camino, digamos, mucho más consciente al educar, ¿no es cierto? Para educar desde otra, si te lo llevo al eneagrama, es educar desde otras características, uno incluir otros talentos de las otras tipologías, según el hijo. A un 4 le tenés que ayudar a tener disciplina, pero no hay posibilidad de que el 4 se discipline si no hay una autodisciplina, porque aprende a convivir en el caos, y ese caos siempre es un caos que lo lleva al orden, es un ordenador de algo nuevo, de algo creativo, ¿no? Entonces hay que aprender a convivir con esa realidad dentro de los vínculos familiares. Muchas gracias, Lucía. Bueno, miren, como ha ocurrido con todos los anteriores webinars, nos podíamos quedar aquí una tarde entera con esta conversación. Ahora termino esto y te doy el cierre, María Mer, por favor. Para las personas que nos estuvieron escuchando y viendo, este webinar lo voy a subir al canal de YouTube de Humanizarte. Búsquelo en YouTube, Humanizarte Digital. Ahí están todos los webinars y todos los trabajos que hemos hecho en los últimos meses. El próximo que vamos a tener va a ser con la tipología 6, el próximo sábado. Y también pues tengo cada mensaje del patrocinador. El patrocinador es Humanizarte. Entonces comentarles que este fin de semana estamos trabajando el taller en Eneagrama de la Luz. El próximo fin de semana vamos a trabajar un taller sobre introducción al eneagrama, que va a ser para personas neófitas, o sea, personas principiantes totales en el tema del eneagrama. Va a ser un nivel básico de eneagrama. Y el 1 de julio tenemos nuevamente el despertar del ser online. También vamos a tener unos talleres de desarrollo de competencias de liderazgo con el eneagrama, programación neurolingüística y eneagrama, y inteligencia emocional y eneagrama. Eso van a ser en julio y agosto. Entonces, muchas gracias a todos por estar ahí. Y María Mer, por favor, das el toque final, cierras este encantador espacio. Quiero leer algo que alguien escribió que me parece muy, muy bonito. Dice: qué deleite esta reunión. 1 hora hablando de mí a través de ustedes, sintiéndome escuchada, aceptada e incluida, como en un concierto de boleros cuando uno está despechado. Todos me salen. ¿Sí tendré tipología 4? Muy bien, María Mer, por favor. Bueno, yo quisiera decir algo que para mí es importante en este momento, y es que hay algo que se nos olvida. Yo me llamé a mí misma cuando hice eneagrama Anita la huerfanita, porque hay una carencia que uno siente que no es real, de que nos falta amor, que nos falta que nos amen. ¿Ves? Aún, quiero confesarlo, aún hoy en día, a veces siento que mi mamá quiere más a mis hermanos que a mí. ¿Ves? Porque a veces me dice, te veo gorda, te veo esto. Aún hoy en día como que se me pasa ese pensamiento, pero igual llega y se va, ¿no? Entonces yo sí pienso que algo con un hijo 4 es cobijarlo, es decir, acogerlo. Y muy de vez en cuando, casi que permanentemente decirle que lo amas. Pero no de los dientes para afuera, sino que lo amas realmente y que lo aceptas como es. Pienso que para mí eso es fundamental. Muchas gracias. Por favor, mis panelistas, no se vayan a ir todavía para que ahorita conversemos unos minuticos. A todos nuestros invitados, mil gracias. Hasta una próxima oportunidad. Próximo sábado estaremos con la tipología 6. Muchas gracias a todos. Por favor, que la pasen muy bien. Muchas gracias por haber estado acompañándonos y que tengan un positivo y feliz fin de semana. Muchas gracias. 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 Gracias, hasta luego, gracias.